me cerraron todos menos. El año pasado, hace ¿qué? 2 años, estábamos por iniciar el torneo y la bendita pandemia no nos permitió. Entonces, pues retomamos, ya vimos que se pone interesante y el futbolito, ya la semana pasada salieron 2 hombres ahí a golpes. Entonces, creo que se va a poner interesante el torneo. Entonces, si gustas inscribirte, el torneo es por parejas. Nos inscribimos con Emanuel. Levántate, Emanuel, para que los que no te conocen te puedan ver. Entonces, anótense con él. Necesitamos que le pongan el nombre de su equipo, obviamente los integrantes, y un número telefónico de contacto para que les podamos avisar. La mecánica del torneo, pues la vamos a definir en función de cuántos se inscriban, ¿no? Entonces, anótense, va a estar chido. Yo sé que va a estar bueno. Vamos a poner reglas muy sencillas, no se vale decir groserías, no se vale esperar al que te ganó a la salida de la congre, nada de eso. Pero bueno, la idea es convivir, ¿verdad? Es pasar un rato más allá. Dios nos edifica en su palabra, pero también su misma palabra dice que cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Y parte del habitar los hermanos juntos significa pues divertirnos y pasar un buen rato con una diversión sana, ¿verdad? No vamos a apostar nada, no se espanten, o sea, es un rato de diversión. Sí, obviamente el ganador va a tener un premio, pero vamos, la idea es pasar un rato de convivencia entre nosotros en los que pues, echamos el café y todo eso, pues para poder seguir formando vínculos. La iglesia se trata de eso, ¿sí? Y es importante estar unidos en las cosas espirituales, pero también en las cosas normales y cotidianas de la vida, que podamos estar formando vínculos y esas son las maneras en las que Dios nos va haciendo, ¿verdad? A mí este grupo me encanta porque me ha permitido conocer a varios de ustedes que los domingos nomás nos veíamos de lejos, ahora ya nos saludamos, platicamos. Algunos sin el cubrebocas no los reconozco porque los conocí después de, ¿verdad? Pero vamos, Dios ha sido bueno y es parte de la edificación de la iglesia, formar vínculos entre nosotros. Ok, entonces anótense con Emanuel y ya les iremos avisando cómo va a estar. Pueden ya empezar a practicar desde hoy, está ya el futbolito ahí disponible para que vayan empezando. Si quieren hacer su preselectivo para que le eches ojo a ver a quién te vas a jalar y todo el rollo. Entonces, pues vamos por ahí. Y pues vamos a entrar a la palabra. Acompáñame a poner este tiempo en manos de Dios. Señor, te agradecemos porque tu palabra es fiel, es verdadera, porque tu palabra no cesa de enseñarnos. Es tan rica, Señor, que podríamos pasar tiempos y tiempos y la vida misma no nos alcanzaría para escudriñar todos los tesoros que hay ahí escondidos para nosotros, Señor. Gracias porque sigues hablando. Te pido tu gracia sobre mí para poder entregar el mensaje, Señor, y sobre estos varones para que podamos recibir lo que tú tienes para nosotros en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Cuántos de aquí se consideran choferes? Que digas, tu actividad te hace manejar o te hizo manejar mucho. ¿Cuántos? Digamos, ¿sí? Hay una parte, hay un concepto dentro del automovilismo, dentro del manejar un carro, que es bien importante, tiene que ver con la seguridad, ¿verdad? Y pues entre las primeras cosas que nosotros aprendemos por ejemplo, lo que a mí me enseñó mi papá cuando me enseñó a manejar es, en el momento en que te subes a un carro para manejar que no es tu carro, lo primero que tienes que hacer es ajustar tus espejos, ¿verdad? Después ajustas el asiento para que ya que estés y ya que estás en tu posición de manejo, distancia y todo eso, ajustas tus espejos para que puedas tener una buena visibilidad. Y después, me acuerdo que era una monserga porque iba yo manejando y checa tus espejos. Los acabo de ver, chécalos otra vez. Y ya estaba duro, los espejos, ¿no? Y bueno, gracias a Dios se me hizo un hábito. Ahora yo soy el que anda atrás de mi pobre hijo, que ya maneja y estoy con la mía, tu espejo, ¿hace cuánto viste el espejo? Y ahí estoy duro con él. Pero es bien importante, ¿verdad? Porque es importante conocer el entorno. Pero ¿cuántos saben que entre lo que tú ves en el espejo retrovisor de tu parabrisas y lo que ves en el lateral hay un espacio que no ves? Y le llamamos, ¿cómo, Richard? El punto ciego. Ese dichoso punto ciego que algunos lo descubrimos porque es exactamente el punto donde se te fue a estrellar una bicicleta o una moto o un peatón o otro carro, ¿verdad? Dices, no te vi, volteé acá, no vi nada, yo me aventé y ¡puc! ¿Verdad? Y hoy el tema de esta noche le puse precisamente punto ciego.
Y vamos a hablar de esos puntos ciegos, porque sabes, a veces en la vida y en el caminar con Cristo hay áreas de nuestra vida que de repente perdemos de vista o de repente no somos plenamente conscientes, ¿verdad? Una de las cosas que te enseñan cuando manejas es, checas el espejo, si vas a voltear, por ejemplo, ¿qué es esta? Derecha, checas tu espejo, checas tu retrovisor y volteas. Son los 3 pasos, 1, 2, 3, ¿no? Igual de este lado, 1, 2 y un vistacito para acá, para tratar de abarcar un poquito más del punto ciego. Y eso es importante, que nosotros podamos primero entender que tenemos puntos ciegos, que no lo vemos todo lo que pasa en nuestras vidas. Algo sobre lo que a veces medita uno cosas tontas, ¿verdad? Y una de las tonterías en las que estaba yo meditando hace poco es cómo el uso del cubrebocas a muchos en algún momento dado nos hizo conscientes de algo que a veces no nos damos y es como un punto ciego, que es el mal aliento. Porque cuando tienes el cubrebocas puesto, pues te lo respiras tú. Entonces dices, no, creo que me pasé de cebolla en los tacos. Y obviamente nos ayuda para que los demás no tengan que sufrir el mal aliento. Pero el mal aliento, dicen por ahí que hay problemas que son como el mal aliento. Todo mundo los ve y todo mundo sabe que existe menos el que lo tiene, ¿verdad? O el cilantro en el diente. Tú andas bien sonriente por todo el mundo y tú ves que la gente te devuelve la sonrisa, pero así como que se ríe mucho contigo. Ay, vengo muy carismático hoy, ¿no? Se están burlando de que andas bien risueño con tu cilantrote o tu frijol en el diente. Todo el mundo lo ve, menos tú. Y así hay situaciones en la vida que mucha gente se da cuenta y nosotros no lo vemos. Hay actitudes que para nosotros son perfectamente normales, pero que a veces generan incomodidad, molestia, incluso lastiman, y nosotros no lo vemos. Yo me acuerdo, mi primer gran pleito conyugal fue por un plátano frito. Y yo no veía una cosa, yo obviamente pues en la universidad donde íbamos, pues era el comedor y te tocaba tu charola de comida y era todo, ¿no? Entonces era a defenderla con uñas y dientes. Entonces, pues llegabas, te sentabas y si te ibas a levantar a servirte café o té, pues dejabas escupido tu pan para que nadie te lo ganara. Entonces, eso me hizo ser muy territorial con mi comida, muy territorial. Por otro lado, mi esposa pues creció con todos sus hermanos, acostumbrados a ir a comprar un plato y picaban todos así no, era un entorno completo y ella se acostumbró a eso. Entonces yo llego una noche con un plátano frito, de esos que se te suben las hormigas, ¿no? Con crema, mermelada, cajeta, chocolate, chispitas y crema batida. Y me dice, ¿me vas a invitar? Y yo le dije, no, es mío. Y yo no me di cuenta que en realidad, pues, dije, pues es mío. Para mí era lo más normal decir, es mío, me lo como yo y pues si quieres uno, te lo voy a traer, pero este es mío, ¿no? Entonces era un punto ciego de decir, pues ella no era tanto el plátano, sino a lo mejor el poder compartir algo juntos, ¿no? Después lo entendí, después de que me amenazó con irse de la casa y todo el rollo, dije, ok, ya, resolvamos el conflicto del plátano frito. Entonces vamos a hablar de los puntos ciegos, ¿verdad? Y lo primero que te quiero decir, mi amado, es, todos tenemos puntos ciegos en nuestra vida. Todos tenemos cuestiones de carácter, de actitud, de temperamento, de conocimiento en nuestra área espiritual. Todos tenemos puntos ciegos que a veces nosotros no los vemos. Y vamos a ver primeramente por qué no vemos estos puntos ciegos. ¿Sí? El primer punto de por qué no vemos, o la primera concepto por el que no vemos los puntos ciegos es porque a veces no sabemos. Ignoramos las cosas, a veces hemos crecido, ¿verdad? Y muchas veces cuando nosotros conocemos a Cristo y empezamos a caminar en el cristianismo, pues se viene un choque cultural porque hay cosas que hemos venido haciendo por mucho tiempo que pensamos que son normales. Y de repente somos confrontados y pues no es tan normal, no es tan aceptado, no está tan bien como yo pensaba. Pero hay muchas cosas que aún en el fondo seguimos haciendo, seguimos arrastrando, o hay cosas que no hacemos porque no sabemos. Dice en Segunda de Reyes 6:17, aquí vemos la historia de Eliseo y su siervo Giesi, que están frente a un ejército muy grande. ¿Se acuerdan de esa historia? Y pues Eliseo está muy tranquilo, muy quitado de la pena, y Giesi está, Señor, ¿qué vamos a hacer? Y entonces dice en Segunda de Reyes 6:17, Eliseo entonces oró y dijo, oh Señor, te ruego que abra sus ojos para que vea. Y el Señor abrió los ojos del criado y miró, y aquí el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo.
A veces no vemos porque nuestros ojos no han sido totalmente abiertos. A veces nos cerramos también nosotros a no querer ver ciertas cosas, pero hay veces que no vemos porque no sabemos. No vemos porque no hemos entendido algunas cosas y pareciera entonces que vemos solamente las circunstancias, pero no podemos ver más allá porque ignoramos. Sí, a veces nos angustiamos por cosas porque ignoramos lo que Dios nos ha prometido y lo que Dios tiene para nosotros. A veces estamos incurriendo en actitudes porque no sabemos que están mal. A veces a mí me ha pasado que de repente cuando llegaba yo a consejería y pues me decía mi pastor, oye, pues es que tú estás chueco en esto y esto. Y yo, pues ¿de dónde? Pues aquí en la Biblia dice. Y luego le decía, pero pastor, ¿por qué todo yo? Y me decía, pues eres hombre. Sí, entonces reclámale a Dios porque Él fue el que puso todo esto, que es lo que debe hacer el hombre como esposo, como padre, ¿verdad? Entonces, no sabemos muchas veces, no estamos al tanto, no conocemos cosas y la ignorancia nos hace a veces tener puntos ciegos muy fuertes. Entonces, esa es la primera razón por la que a veces no vemos nuestros puntos ciegos, la ignorancia. El segundo aspecto porque a veces no alcanzamos a ver nuestros puntos ciegos es porque estamos por las circunstancias que pueden ser tribulaciones, pueden ser, sí, bueno, ahí está, que pueden ser muchas situaciones en la vida. A veces estamos tan clavados en nuestros problemas que no vemos lo que está pasando a nuestro alrededor. Así como estaba Giesi viendo el ejército tan numeroso y decía, ¿qué vamos a hacer? Nos van a despedazar. Y Eliseo decía, Señor, que abra sus ojos y que vea. Así nos enredamos en medio de las tribulaciones. Nos enfrascamos también en problemas. Muchas veces estamos tan metidos en nuestros rollos que no vemos alrededor. ¿Verdad? Es como cuando hay un desastre natural. De repente hay gente que sale, acaban de pasar en las noticias no me acuerdo en qué país, en Indonesia o algo así. Hubo no sé cuántos muertos, más de 100 muertos por una estampida, ¿no? En Corea del Sur. ¿Por qué? Porque la gente se vio el problema y se echó a correr y no le importó nada y no vio a un lado y no vio que se estaba pisoteando, pasando por encima de un hombre, mujer, niño, anciano. No le importó porque no veía, estaba enfocado en que quería salir de ahí, quería ir más adelante y quería ponerse a salvo y no veía lo que estaba pasando. Entonces, muchas veces los problemas nos hacen perder el foco. Sí, yo veo, cuando voy manejando, de repente veo gente que digo, híjole, han de terminar con el cuello, pero molido porque van así. Y si conocen a alguien y van así, y de repente y saludan así, ¿verdad? Y bueno, la experiencia a veces te hace decir, no me voy a aventar a rebasar, aquí me voy a ir un rato, y tú vas cuidando su retrovisor para ver si en algún momento checas que ya lo volteó a ver y que ya te vio y entonces te avientas, o le avientas la luz para avisarle que vas a pasar o cosas así. Pero hay gente que está tan clavada en el camino que no voltea a los lados, que no voltea a los lados. Yo me acuerdo que cuando yo empecé a salir a manejar con mi papá, que sí era medio latosito, ¿verdad? Pero él me decía, voltea, ve a tu alrededor, checa el cerro, la nube, o sea, sin distraerte del camino, pero no vayas todo el tiempo así, o sea, te va a dar sueño, te vas a irritar la mirada, te vas a deslumbrar, dice, y no te sirve de nada. Dice, es un vistazo a lo lejos y regresas acá y volteas para acá y volteas para acá, checas tus espejos y estás constantemente viendo tu entorno. Sí, y cuando tú ves a lo lejos, además te va a ayudar a tomar decisiones anticipadas. Entonces, el riesgo de tener que dar un volantazo o eso, pues es menor cuando tú vas pues ampliando tu entorno, ¿no? Entonces, de repente ya sabes que vas manejando y ves un carro, un micro que se paró, pues le bajas porque dices, pues adelante del micro puede salir alguien que se bajó y que quiere cruzar la calle y no me vio, entonces le bajo para esperar, ¿verdad? Pero si yo voy así nada más, de repente
Y así nos pasa muchas veces. Nos clavamos con los problemas, con la tribulación, nos clavamos con las situaciones diarias y verdad, y entonces perdemos el foco y dejamos de ver cosas. Y entonces reaccionamos y a veces, por ejemplo, me clavo tanto en mis problemas en el trabajo que de repente no me doy cuenta y tengo el punto ciego y estoy tratando y siendo áspero con mi mujer. Porque la perdí de vista, que independientemente de cómo me vaya en el trabajo, ella sigue siendo vaso frágil y yo tengo que seguir tratándola como vaso frágil, así me vaya bien o mal en el trabajo. Y al contrario, si yo la sé tratar como vaso frágil, cuando tengo un lugar a donde refugiarme y a donde llegar y acurrucarme cuando las cosas no van bien. Y decirle, ay, pues ráscame la espalda porque ando estresado. Pero si yo soy áspero con ella, es un punto ciego que no estoy viendo porque estoy clavadísimo en que las cosas en la chamba pues van mal. Y así podemos poner muchos ejemplos, ¿no? Nos enfocamos tanto en algunas cosas que dejamos de perder. Un punto ciego muy común a veces es el tiempo con nuestros hijos, mi amado. Nos afanamos en darles lo mejor y no te digo que no, todos queremos darle lo mejor, pero nos afanamos tanto que a veces dejamos de darle lo más importante y lo que ellos más necesitan, que es el tiempo y la atención de papá. Entonces tenemos que levantar la vista y como decíamos, veo mi espejo, veo mi otro espejo y echo un vistacito a un lado para ver si no estoy, ¿verdad? Y entonces ese es el segundo aspecto. Entonces, el primero fue la ignorancia. No sabemos, hay cosas que no sabemos, hay cosas que no entendemos. La segunda es, nos absorbemos en las tribulaciones, en los pleitos, en los problemas. Pero déjame decirte una cosa. Muchas veces Dios va a usar precisamente problemas para poder evidenciar que hay un punto ciego para que lo podamos remediar. ¿Qué hacías cuando tú checabas tus espejos y de repente te dabas cuenta que tenías un punto ciego muy grande? ¿Qué hacemos normalmente? Ajustamos los espejos para reducir ese punto. O le ponemos, hay unos que le ponen su espejito ahí, ese, el boludito ese. A mí me marean más, pero bueno, el cóncavo. Pero pues hay gente que se lo pone y dice, veo mejor, y ahora los carros tienen uno de esos en la parte de enfrente para ver, ¿verdad? O sea, cuando tú detectas el punto ciego, pues tienes que hacer algo y ya sea que tratas de corregirlo, manejas con más precaución porque sabes que no, y entonces le pones atención a ese punto ciego. Y muchas veces Dios va a permitir y va a usar esos problemas para que nosotros podamos entender que hay un punto ciego. Vamos a tocar ese tema un poquito más adelante. Y el tercer punto o el tercer aspecto por el que tenemos puntos ciegos son lo que yo le llamo los puntos ciegos intencionales. Por mi soberbia, yo no quiero ver, así soy yo, así somos en el norte. Ay, ¿a poco tú eres norte? Soy de Teciutlán, en la Sierra Norte de Puebla, ¿no? Así nací, y a veces la soberbia nos deja, nos hace cegarnos y no nos permite reconocer. Dice en Ezequiel 12:2. Hijo de hombre, tú habitas en medio de casa rebelde, los cuales tienen ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyen, porque son casa rebelde. La soberbia, ¿qué nos lleva? A rebeldía. Lo aprendimos en el curso pasado, en el curso de Lucifer al descubierto. El origen de todo está en la soberbia y la soberbia dio a luz la rebeldía. El diablo se rebeló contra Dios porque en su soberbia él quiso ser igual a Dios. Y el diablo vino y contagió esa rebeldía al hombre y el hombre peca porque él se rebeló y también cayó en lo mismo. Quiso ser igual a Dios, como le dijo el diablo, seréis como Dios conociendo el bien y el mal. Entonces la rebeldía muchas veces nos impide ver. Y es porque, aunque yo sé que ahí está, me muero en la raya. No me dejo, no voy a dar mi brazo a torcer. No, que cambien los demás, que se acomoden los demás, que se preocupen los demás. Decía una vez un amigo que estaba aprendiendo a manejar, salimos, ya era a media tarde, y yo le digo, prende tus luces. No, ¿por qué? Si yo veo bien. Digo, no, burro, no es para que tú veas, es para que los demás te vean a ti. Ah, no, a veces es problema de ellos. Digo, no, porque si te dan un trancazo, el problema también va a ser tuyo. Entonces, no, entonces, muchas veces la soberbia, el decir, es que yo tengo razón, es que yo estoy en mi derecho, es que yo no hice nada, es que, y nos impide ver hacia un lado.
Y estamos encerrados en yo, y dejo de ver hacia los lados. Es que a mí así me educaron en mi casa y así me educó mi papá y no me pasó nada, entonces mi hijo se aguanta. Pues no, no tiene por qué aguantar lo mismo que tuve que aguantar yo, ¿verdad? Al contrario, si yo ya tengo la palabra de Dios y tengo una relación con Dios, pues puedo darle cosas mucho mejores y con un fruto todavía mucho mejor que el fruto. Gracias a Dios por la manera en la que mi papá me disciplinó y me enseñó, pero no todo lo que produjo esa disciplina y esa enseñanza fue un fruto bueno, porque mucha de esa disciplina y enseñanza no estaba basada en la palabra de Dios. Pero ahora yo puedo enseñar a mis hijos y disciplinarlos con base en la palabra de Dios y esperar que ellos den un fruto mejor que el fruto que he dado yo. Pero si yo me aferro, es que así fue y así me enseñó y la letra cosa, pues entonces el fruto que produzcan mis hijos va a ser igual o peor que el mío. Porque es que a mí me enseñaron desde chamaco que ay, el hombre puede tener muchas mujeres. Pues no, señor, es tu mujer, es tu esposa y tienes que tratarla con delicadeza y vivir sabiamente con ella y en general tenemos que aprender a dejar de ser rebeldes para poder voltear a ver, para poder entender. Cuando tú vas en la carretera, el responsable de tu seguridad eres tú. El responsable de cuidar y de estar pendiente de lo que van a hacer otros carros eres tú. En el manejo a la defensiva te enseñan eso. O sea, tú debes de pensar que el que va delante de ti va a cometer una imprudencia y entonces tú previenes la imprudencia del otro. ¿No? Pues a veces vamos como lo que les he comentado en los semáforos, ¿verdad? Pues el semáforo sí, ok, está el verde, pero sabes que si lo agarras bien, el verde bien de lleno, pues no hay bronca, pero si agarras el cambio de luz, por lo menos yo no me aviento, ay, lo veo que cambió y me sigo o le acelero, no, le bajo para llegar a la esquina más o menos a una velocidad controlada porque digo, puede haber algún loco que se quiso volar el amarillo o no alcanzó a pasar o viene con mucha prisa y ahí nos vamos a dar, ¿no? Entonces, es mi responsabilidad estar al pendiente. Y a veces en nuestra soberbia no queremos estar en esa posición de voltear a ver y de reconocer, sí, me equivoqué, ¿verdad? ¿Qué nos enseñan cuando las aseguradoras, a nosotros en la empresa, la aseguradora que asegura los vehículos nos dio una plática y lo primero que nos dijo, no admitas tu culpa, no digas, le pegué, digas, pues salió de repente y se impactó contra mi vehículo. ¿Sí? No digas, atropellé al chamaco, di es que el niño salió corriendo y se golpeó con mi auto. Él se golpeó con mi auto, ¿no? Pero en realidad es todo lo contrario, con Dios es todo lo contrario, es decir, yo asumo mi responsabilidad, yo acepto mi responsabilidad y digo, Señor, yo me equivoqué, yo no volteé a ver el espejo ciego y el punto ciego y lastimé a mi esposa, lastimé a mis hijos, me metí en broncas con mi semejante, hice algo que no debía, perdóname y reconozco mi error. Sí, porque pues en los incidentes de tránsito normalmente los incidentes escalan a mayores porque ninguno de los dos quiere reconocer su responsabilidad. Tú te metiste. No, pero es que me tocaba el paso. Pues sí, pero yo ya había empezado a avanzar y tú me quisiste, o sea, y se dan los argumentos ahí y pues hemos visto que ha habido tragedias, ¿no? Porque la gente no quiere asumir su responsabilidad. Entonces, pues tenemos puntos ciegos. Esos son 3 motivos por los cuales no vemos el punto ciego. Pásame la que sigue, por favor. Pero bueno, ahora ya los carros, yo no sé cómo hacen esa imagen, ¿no? De que le metes la reversa y ya se ve como si te estuvieras un dron y te está viendo y se ve el vehículo completo desde arriba. No sé cómo lo hagan, pero se ve bien chido. ¿Y qué hacen esas cosas? Pues reducen los puntos ciegos, ¿verdad? Te permiten una visión periférica, una visión panorámica. Esa es mi camioneta, la viejita, porque la nueva ya viene más. Pero ya vienen equipados con muchas cosas para ayudarnos a ver mejor. Y Dios nos ha dado herramientas para poder ver mejor y para poder tener esta visión panorámica y periférica. Y la primera herramienta que Dios nos ha dado obviamente es la palabra. La palabra de Dios, este pasaje lo conocemos muy bien, Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos
y las intenciones del corazón. La palabra nos va a confrontar, mi amado. La palabra nos va a enseñar muchas cosas. Hay muchos puntos ciegos que nosotros vamos a descubrir que los tenemos solamente leyendo la palabra. Ahí van a estar. Y entonces vamos a poder poner atención y vamos a poner foco en esos puntos ciegos para poderlos corregir y poder seguir avanzando con seguridad y no tener contratiempos. El consejo de la palabra, mi amado, por eso es tan importante que leamos la palabra. Es tan importante, yo diría es crítico que leamos la palabra. Hay gente que come 2, 3 veces al día y quien come 4 o 5 veces al día y luego se echa sus botanitas en medio. Así debería ser también nuestra necesidad de la palabra. Estar constantemente buscando, leer, escudriñar, preguntar. A mí me encanta cuando de repente alguien se acerca y me pregunta, oye, leí esto, ¿qué opinas? ¿O cómo la ves? Y tratamos de desmenuzar esa palabra juntos y de enriquecernos, ¿verdad? Y es importante, mi amado, tenemos que formarnos el hábito de leer la palabra, de estudiar la palabra, de empaparnos de la palabra, de tener, y esta espada de doble filo aquí habla del efecto que hace en nosotros, pero recordemos que también la espada de la fe, de la espada de la palabra, de la armadura de Dios, también nos ayuda a defendernos, ¿verdad? Y lo veíamos también el domingo en el curso, el pastor Rodolfo Garza nos hablaba de eso, de cómo Jesús resistió a todos los embates del diablo con la palabra. Y muchas veces nosotros no vamos a voltear a ver a un lado si no es la palabra la que nos dice. Y entonces el primer instrumento de navegación que Dios nos da para eliminar esos puntos ciegos es la palabra. Yo vivía de una manera y hacía muchas cosas porque no sabía que la palabra no las permitía. Pero cuando empecé a conocer la palabra, me di cuenta de que había muchas cosas que tenía que dejar de hacer y que había muchas cosas que tenía que empezar a hacer porque estaba escrito en la palabra, porque la palabra me decía que tenía que hacerlo. Y entonces ahora cuando tenemos un problema, pues nuestra primera opción es buscar qué dice la palabra. ¿Qué dice la palabra? Y a veces yo no entiendo o no puedo percibir o no puedo recordar o no tengo en ese momento la palabra, pero no sé si te ha pasado que a veces en el momento preciso brinca la palabra, brinca una porción, brinca un versículo y aunque no pueda decir el libro, el capítulo y el versículo, pero recuerdas ese pasaje y eso es por causa del segundo instrumento de navegación que podríamos decir que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es como tu instructor de manejo que te va a estar diciendo constantemente, checa tus espejos, ve tu punto ciego. Si te vas a cambiar de carril, si vas a ir para allá, checa primero, haz lo que tengas que hacer para poder estar seguro. Dice en 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque han de discernirse espiritualmente. Necesitamos el Espíritu Santo para poder discernir. Hay muchas cosas que nosotros no vamos a poder entender a plenitud de la palabra de Dios. Hay cosas de la palabra de Dios que son muy sencillas. No matarás, es una instrucción muy sencilla. Pero, por ejemplo, cuando nos habla de que vivamos con nuestras esposas sabiamente, ya no está tan sencillo. Dices, ¿qué significa eso? ¿Cómo lo puedo hacer? La buena noticia es que aunque yo no lo entienda a cabalidad, el Espíritu Santo me va a ayudar a vivir esa escritura. Entonces yo sé, y aquí se conectan, ¿verdad? Yo sé que la palabra me manda a vivir sabiamente con mi esposa, pero no sé cómo hacerlo y entonces le pido a Dios, Señor, ayúdame. Y entonces Dios a través del Espíritu Santo me va a ir guiando para poder vivir sabiamente con mi esposa y que pueda yo obedecer la palabra de Dios. Entonces el Espíritu Santo nos va a ir diciendo, el Espíritu Santo a veces nos incomoda también, porque nos revela cosas, hay cosas que nosotros no vemos. Dice la palabra que Dios no ve lo que mira el hombre, no ve la apariencia, sino que Él mira ¿qué? El corazón. Dios ve lo más profundo de mí, Dios conoce lo más profundo de mí, conoce mis intenciones, conoce mis motivaciones y a veces nos dice, esto que hiciste en apariencia está bien, pero ante mis ojos no está bien porque la motivación de tu corazón no fue la correcta. Podemos hacer cosas buenas
y aún así no le van a agradar a Dios porque la motivación de nuestro corazón no es la correcta. Yo puedo dar, ¿qué dice Corintios 13? Puedo dar todo a los pobres, pero si no tengo amor, ¿de qué sirve? Al contrario, puede ser desagradable a Dios porque a lo mejor la intención de mi corazón era, yo, mírenme, yo soy generoso, yo doy, ¿no? Para mí un trato muy fuerte de Dios en mi vida fue cuando yo estuve en la posición de tener que recibir una ofrenda de alguien porque yo tenía necesidad y no podía suplirla. Me pegó muy fuerte. Y lo que Dios me dejó ver es, mi punto ciego era que yo decía, es que yo prefiero ayudar. Sí, prefieres ayudar, pero tu punto ciego es porque ahí hay algo de orgullo que está en tu corazón, porque yo ayudo porque soy muy bueno, yo ayudo por esto y esto no. Entonces, esa fue la manera de Dios de mostrarme ese punto ciego en mi vida y decir, pues, ahora ayudo porque sé qué bendición tan grande es recibir la ayuda de alguien cuando tú la necesitas. Y la motivación de mi corazón cambió radicalmente, ¿no? Entonces, es el Espíritu Santo el que nos va guiando y va confirmando y va revelando y nos va ayudando a entender mejor la palabra. Y el tercer instrumento de navegación, si la palabra a veces nos incomoda, si el Espíritu Santo a veces nos incomoda, este tercer instrumento de navegación a veces puede ser más incómodo, que son los hermanos, nosotros. ¿Verdad? Y a veces nos llega la confrontación y nos hace ver el punto ciego. Por ejemplo, ¿te acuerdas en Samuel 13:13, en primera de Samuel? Aquí viene el profeta Samuel a hablarle al rey Saúl. Estamos en el pasaje donde el pueblo ya se le amotinaba, se le desertaba, ya se le estaban rajando y él tuvo que adelantarse y ofrecer sacrificios y hacer todo. Y entonces viene Samuel y le dice, ¿qué hiciste? Y dice, es que el pueblo se me iba y tuve que, dice, locamente has hecho, tontamente has hecho. Es decir, él creyó que estaba haciendo algo bien y vino el profeta y le dijo, no, lo que hiciste estuvo mal. Y después se acuerdan cuando Dios le mandó destruir todo y él apartó la parte mejor y le perdonó la vida al rey y a los animales y el profeta lo volvió a confrontar, le dijo, no, se agrada a Dios más en los holocaustos que en que se le obedezca. Y a veces va a venir alguien a decirnos, lo que hiciste no estuvo bien. Lo que hiciste no estuvo bien. Segunda de Samuel, más adelante, en el versículo 12, capítulo, el versículo 1 al 23, viene esta historia ya, aquí es cuando ya David mandó a Urías, ¿se acuerdan? Al frente y dio instrucciones que lo pusieran en lo más duro de la batalla. Platicábamos hace poco, no me acuerdo con quién, que incluso ahí David no solamente se vio gandalla, sino se vio cobarde porque quiso evadir la responsabilidad de matar a Urías, no tuvo el valor de decir, de mandarlo a matar él y prefirió mandarlo a la batalla como para decir, pues se murió en batalla, yo nomás lo mandé, pero yo no hice nada, ¿no? Pero el caso es que viene el profeta Natán y le habla y le empieza a contar la historia esta de un hombre que tenía muchas ovejas y uno que tenía una sola, ¿se acuerdan? Y le dice que el hombre que tenía muchas entonces le robó la oveja al otro y entonces le dice, ¿qué castigo se merece? Y David se suelta diciendo, hay que quemarlo en leña verde y no sé qué. Y de repente se voltea el profeta y le dice, pues ese hombre eres tú. David en su soberbia como rey pensó que tenía derecho de hacer cualquier cosa y no lo veía mal. Cuando lo vio haciéndolo en un escenario donde lo hacía otra persona, sí le pareció mal. Era un punto ciego bien grande. Y tuvo que venir el profeta a decirle, estás mal, chavo, por ahí la regaste bien gacho. Fuiste homicida, ¿verdad? Y lo que nos dice, a veces me llama la atención cómo el mundo pareciera de repente entender mejor los principios de Dios y aplicarlos y incluso divulgarlos, quitando a Dios, que les deja un hueco enorme, les quitan lo más importante de todo que es Dios, ¿verdad? Y por eso de repente lo rellenan con tantas loqueras como que medítale y súbele y bájale y préndele el incienso y que si la luz, que si tantas cosas. Pero de repente ellos mismos entienden esos principios y yo oía una vez a un conferencista que estaba hablando de manejo de conflictos y eso y decía, lo que te choca, te checa. ¿Y a qué se refiere esto? Que muchas veces lo que te choca de otra persona tiene más que ver con una bronca tuya que con una bronca de la otra persona. ¿Sí?
Y a veces yo digo, ¿será que lo que me choca de los americanistas es que tienen más títulos que el Cruz Azul y entonces el problema no son ellos, el problema es mi equipo? Pero mi manera de expresarlo es echándoles carrillas. Perdónenme, hermanos, ya les abrí mi corazón, ya saben de dónde viene todo eso. Los amamos. Además, yo siempre he dicho que el América es como los abritones, es una excelente botana. Entonces, ¿no? Entonces, ellos dicen eso, y fíjate lo que dice Proverbios 27:17, hierro con hierro se aguza y así el hombre aguza el rostro de su amigo. ¿Qué significa? Pues nos tenemos que dar nuestros rasponcitos a veces. Pero como te decía hace un momento, muchas veces Dios permite todo eso para que nosotros seamos conscientes de el punto ciego que tenemos nosotros. Y entonces yo tengo un problema con Luis, pero resulta que en realidad el problema es mío, o sea, hay algo en mí que puede ser que me esté provocando que yo reaccione de cierta manera al problema que tengo con Luis. Y entonces ya no es la situación entre nosotros, pero hay un punto ciego en mi vida que no me permite ver que yo tengo algo que resolver y que una vez que yo resuelva eso, el problema entre nosotros se va a acabar. ¿Verdad? Entonces, esta es la manera en la que Dios nos va a ir tratando. ¿No? Y es una manera, hablábamos de uno de los temas, de los motivos por los que tenemos puntos ciegos, es la soberbia. Y Dios a través de estas cosas nos va a poner en evidencia nuestra soberbia, nos va a evidenciar nuestros puntos ciegos, pero nos va a dar también la salida para poder tratarlos y para poder enfocarnos y decir, este es mi punto ciego, yo no puedo descuidar esta área de mi vida, aquí tengo que tener cuidado para no caer y estar tropezando con lo mismo y con lo mismo y con lo mismo y con lo mismo, ¿no? Si tú ves los carros, si quieres hacer el ejercicio de contarlos, ve cuántos carros tienen la llanta delantera del lado derecho, los rines más dañados que los otros tres. ¿Por qué? Porque es la llanta más propensa a los banquetazos, porque es la que no ves y es la que avientas primero cuando te vas a estacionar. Entonces, haz el ejercicio y vas a ver que normalmente vas a encontrar muchos carros que tienen el rin de esa llanta o el tapón de esa llanta más dañado que los otros tres. Ahorita voy a salir a ver mi camioneta, no voy a hacer que sea la primera que cuentes. ¿Por qué? Porque está el punto y a veces yo no estoy consciente y una y otra y otra y otra y otra y otra vez estoy cayendo sobre lo mismo, cayendo sobre lo mismo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros acudimos a la palabra de Dios, cuando nosotros somos sensibles a la voz del Espíritu Santo y somos humildes para el trato por parte de los hermanos, ya sea que los hermanos haya una exhortación directa que llegue y yo te diga, Emanuel, sabes que pues yo vi esta actitud y sabes que creo que está mal. O sabes que, Emanuel, creo que hiciste este negocio y eso pues no estuvo bien, ¿verdad? No sé, no te sé nada, estoy hablando. ¿Para qué te me pones ahí? O que sea porque tuvimos una bronca, porque tuvimos una dificultad y colapsamos ahí y nos enojamos y todo eso. O sea, puede ser de las dos maneras, ¿no? Que venga un hermano directamente a señalarme y a exhortarme. Y a veces, pues hay hermanos que no son muy suavecitos, ¿no? Otro, mira, hermano, con el amor de Cristo te vengo a decir y animar a que. No, entonces, ¿sabes qué? La regaste, gacho, mano. Y entonces, ay, es que, pues sí, a lo mejor sí la regué, pero esas no son maneras. Pues de la manera que sea, tomemos la carnita de lo que nos están diciendo. Dicen en el mundo cuando el río suena es que el agua lleva, ¿verdad? Entonces, tomemos, recibamos, filtremos todo el componente de temperamento, carácter, acentos, lo que sea, ¿verdad? Y dejemos que se quede lo que verdaderamente edifica. Y que sea la palabra de Dios y el Espíritu Santo lo que finalmente nos lleve a poder identificar. Tenemos puntos ciegos, mi amado. Todos los tenemos. Tenemos fallas en nuestro carácter, en nuestra conducta, flaqueamos en algunas cosas. Es una realidad. Somos carne y estamos esforzándonos cada día por avanzar a la estatura del varón perfecto, ¿verdad? Y esto yo creo que nos puede ayudar a estar conscientes. El primer punto entonces que te quiero recalcar, estemos conscientes. Hay puntos ciegos. Hay puntos ciegos. Yo de repente llegaba con mi esposa y ¿cuántos se acuerdan que leímos el libro de Curvas Peligrosas? ¿Se acuerdan? Sí.
toda una confrontación y después nos decían, pues tienes que hablar con tu esposa. Y yo llego con mi esposa y no sabía ni cómo decirle, es que yo batallo con mis ojos y que no sé qué. Encontré ahí entre mil cantinfladas y todo como que se lo dije y ella se voltea y dice, pero eso yo ya lo había notado desde cuándo. O sea, ella ya lo había visto, yo no lo había notado hasta que empecé a leer el libro y dije, Chihuahua, o sea, sí estoy en problemas, sí tengo que hacer algo al respecto. Y fui y se lo dije y resulta ser que pues, sí, yo ya lo había notado. No te había dicho nada por no generar ahí conflicto, pero pues sí. Y entonces, bueno, a partir de ahí tuve que hacer algunas cosas y sigo haciendo algunas cosas porque entiendo que es un área que a lo mejor, pues ahí está, ¿verdad? Nadie puede decir ya por completo. Pero bueno, entonces, el primer punto es tenemos puntos ciegos, mi amado. Puede ser por ignorancia, puede ser por alguna tribulación. A veces no es que esté pasando yo en este momento alguna tribulación. A veces puede ser algo que pasó hace mucho tiempo y en un mecanismo de defensa yo escondo. Dicen los psicólogos, suprimimos o reprimimos los recuerdos que nos lastiman. Es un proceso de protección emocional, a veces inconsciente en nuestro cerebro, ¿no? Yo no me acuerdo del 7-0 que le metió el América al Cruz Azul, por ejemplo. Ya, lo borré de mi memoria, ya no existe para mí. Sí, a veces hay eventos en nuestra vida que son complicados y los suprimimos, pero el hecho de que los hayamos guardado abajo de la alfombra no quiere decir que no sigan influyendo. Retomando el tema de que nos hablaba nuestro pastor de la paternidad, yo tenía temas con mi papá que yo en un aire de religiosidad decía, es que soy cristiano, yo no puedo tener resentimiento hacia mi papá y bla, bla, bla. Y yo solito me trataba de lavar el coco. La verdad es que sí estaba muy embroncado con él y yo soñaba que me agarraba golpes con mi papá y soñaba que le decía yo hasta la despedida y decía, ¿tú de dónde sale esto? Hasta que yo pude reconocer y Dios me confrontó y dice, no estás viendo esto, estás lastimado y tienes que perdonar. Y cuando yo decido perdonar a mi papá, decido tratar ese punto ciego en mi vida, inmediatamente uno cambia mi relación con mi papá. Gracias a Dios lo pude hacer mientras él estaba en vida y pudimos restaurar nuestra relación al grado de que las últimas palabras que yo escuché antes de que él muriera que me dijera a mí es, te amo, hijo. Y eso para mí fue así como que el sello de que Dios había restaurado esa área por completo. Pero ¿sabes qué pasó también? Y fue maravilloso. Que mi relación con mi padre también cambió. Totalmente. Y hace años, cuando estábamos en el grupo de jóvenes, un joven nos hablábamos de todo lo que es Dios, ¿no? Creador, Rey, Salvador, Sanador, Proveedor, de todo eso. Y él me decía, de todo eso que es Dios, ¿qué es lo que tú más disfrutas o qué es lo que más te atrae? Y yo le dije, el Padre. El poder verlo como Padre para mí no tiene comparación. Pero fue a raíz de que en un momento dado el Espíritu Santo me habló que había un punto ciego ahí que yo no estaba viendo y que estaba lesionando muchas cosas en mi relación con mi papá y en mi relación con mis hijos, y que si yo no volteaba a ver ese punto ciego iba a estar chocando y chocando y chocando y chocando siempre con lo mismo. Y en ese proceso yo lastimé a mis hijos también. Pero Dios me llevó más allá. Entonces ahora ya dije, no voy a esperar a que mis hijos tengan que pasar lo que yo pasé para poder ser sanados. Me voy a anticipar y ¿sabes qué? Se fue y les pedí perdón. Y todavía les sigo pidiendo perdón cuando la riego. Y eso ha abierto también otro canal en la relación con mis hijos. Y fue algo maravilloso porque además, déjame decirte una cosa, cuando yo decido perdonar a mi papá, yo oro y suelto todo. Y te voy a decir una cosa, jamás tuve la necesidad de que mi papá me pidiera perdón. Jamás. Dije, yo ya lo perdoné, ya no hay nada, tan amigos como siempre. Y nos llevábamos re bien. Cuando salíamos juntos en las rutas era una chacota continua y platicábamos y sus anécdotas y de repente me da gusto así como ver que yo sé cosas de él que nadie más sabe. Pero todo fue porque Dios me marcó, era un punto ciego.
Y como era doloroso para mí, pues yo lo escondía y no me quería acordar y me escudaba en muchas cosas y después le puse otro velo encima que era el velo religioso. Soy cristiano, yo no debo tener rencores, yo no debo, no. Pero la verdad es que eso estaba ahí. No lo veía, no lo quería ver porque era un recuerdo doloroso y estaba ahí. Y en el momento en que lo saqué delante de Dios, todo pasó, ¿verdad? Entonces puede ser por un tipo de, eso, ese es el tema de las tribulaciones, los problemas, puede ser algo que estás pasando hoy o algo que hayas pasado que te dejó marcado y que a lo mejor porque es muy doloroso no lo quieres ver y no lo asociamos muchas veces con lo que está pasando, pero muchas veces tiene una relación muy extensa. Y la otra pues es soberbia, todos tenemos nuestra dosis de soberbia, ¿verdad? O nomás yo. Todos tenemos nuestra dosis de orgullo. A todos se nos sale lo poblano, lo guerrerense, lo sinaloense, lo sonorense, lo tlaxcalteca, lo de donde sea, ¿verdad? Lo cholulteca. Todos tenemos y a veces eso también es un punto ciego que no queremos ver. Entonces, gracias a Dios que nos da guías para poder seguir adelante y para poder evitar estar rebotando siempre con lo mismo. ¿Por qué no te pones de pie? Vamos a orar. ¿Me ayudas, Moy? Porfa. ¿Por qué no cierras tus ojos y vas preparando tu corazón y vamos a pedirle a Dios que nos hable en esta noche acerca de las cosas que no podemos ver en nuestra propia vida? Señor, tú escudriñas todo. No hay nada que se esconda de ti. No hay nada que nosotros te podamos esconder, Señor. Y hoy te pedimos que con tu luz maravillosa ilumines, Señor, y nos dejes ver esas áreas de nuestra vida que nosotros no vemos. Esos puntos ciegos, Señor, que nos hacen muchas veces generar problemas, conflictos, que no nos permiten avanzar, que nos tienen atorados. Ayúdanos a ver, Señor, lo que tú ves. Dile al Señor que escudriñe tu corazón. Como decía como dice el Salmo, escudriña mi corazón y ver si hay en el camino de perversidad, Señor. Y ayúdame a ver como tú ves. Y te pedimos perdón, Señor, si hemos sido omisos en escudriñar, en examinarnos nosotros mismos. Pero te pedimos que nos dejes ver, que nos des una visión panorámica de nuestra vida y de todo lo que hay a nuestro alrededor, de cómo somos nosotros en nuestro interior, pero cómo somos con nuestra familia, con nuestra esposa, con nuestros hijos, en nuestro trabajo, en la iglesia, en el ministerio, Señor, con nuestros semejantes. Tal vez no vemos porque ignoramos, Señor, pero tú dices que tenemos la palabra profética más segura, Señor. Y te pedimos que tu palabra abunde en nosotros para poder enseñarnos, sacarnos de la ignorancia y poder hacer lo que es correcto, Señor. Y te pido especialmente, Señor, también si tenemos esos puntos de áreas de nuestra vida que no están totalmente expuestas delante de ti, tal vez porque son muy dolorosas o vergonzosas. No queremos tener nada oculto delante de ti, Señor. Que podamos ser transparentes para que eso deje de afectarnos en el presente, en nuestras relaciones presentes con nuestra familia, con nuestros semejantes, que podamos vivir en libertad. Y te pedimos perdón también si en nuestra soberbia no hemos querido voltear a ver y reconocer nuestros errores, Señor. Somos humanos, nos equivocamos, tenemos fallas. Tú entiendes, Señor, que somos carne y que estamos batallando continuamente con la carne y con sus deseos. Pero ayúdanos a ser humildes, Señor, para reconocer también cuando nos equivocamos. Gracias porque nos das tu palabra que nos enseña. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que nos guía, que nos confronta, que nos edifica. Y también gracias, Señor, por esta comunidad de hermanos en la que estamos creciendo, Señor. Gracias porque también a través de ellos tú nos ayudas a entender y a identificar nuestros puntos ciegos. Permítenos, Señor, ser sensibles y humildes para reconocer que aún y que tenemos áreas en nuestra vida que todavía tenemos que arreglar contigo y tal vez con nuestros semejantes, Señor. Te agradecemos, Señor, y te bendecimos
Y yo te pido, mi Dios, que tu Espíritu Santo se mueva en el corazón de cada varón, de los que están aquí presentes, de los que están conectados por Zoom, Señor, para que podamos ver nuestros puntos ciegos y cuidarlos y tener las precauciones debidas y corregir lo que se tenga que corregir para poder seguir avanzando hacia adelante, hacia el galardón que tú tienes para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dale un aplauso al Señor. Pues antes de bajar, vamos a dar gracias por los alimentos. Señor, te agradecemos por la provisión. Padre, yo te pido que bendigas a cada hogar aquí representado, a cada hogar representado en las conexiones en Zoom, que tu provisión sea abundante, sea suficiente, sea oportuna, Señor. Y gracias por lo que vamos a disfrutar en esta noche. Sobre todo, gracias por el tiempo de comunión entre hermanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Pues nos vemos allá abajito. Buen provecho y pues vamos al cafecito.